nos frustramos porque pensamos que Dios obrará de acuerdo a lo que nosotros deseamos, o como nosotros deseamos, o como nosotros hemos calculado. Pero debemos de entender que Dios ha diseñado una ruta para cada uno de nosotros, porque en nuestra ruta, mientras estemos caminando hacia el llamado, hacia la promesa, estaremos siendo madurados, tratados para tomar aquel lugar que Él ha preparado para que nosotros ocupemos. Y a veces Dios hace cosas o permite cosas en nuestra vida que nosotros incluso pensamos que no puede ser que Dios haya hecho tal cosa. Pero hay un dicho que me gusta mucho de aquí que dice que a fuerza de palo el burro aprende camino. Algunos de nosotros somos tan cabezotas que el Señor permite que nos estallemos. ¿Y cómo es así, hermano? Sí, así es. Dios permite porque de alguna manera Dios tiene que revelarse. Y entonces Dios permite que yo en mi cabezonería entre en el desierto y contradiga todo lo que yo pensaba, y contradiga todo lo que yo he criticado, y contradiga todos mis pensamientos, porque yo terminaré en aquello que tanto he criticado, porque yo debo de conocer al Dios que tiene misericordia. Y a veces no somos misericordiosos. Y acostumbro a decir que cómo yo llegaría yo, por ejemplo, al pastorado si no hubiese aprendido qué es misericordia de Dios. ¿Cómo fue que aprendiste, pastor? De la peor manera que un hombre puede aprender. ¿Cómo? Cayendo en todo aquello que yo en su día dije que no caería y criticaba a todos que tropezaban con aquello. Pero el fin que Dios trabaja en nuestra vida es que Él sea conocido y es que Él sea adorado y no nosotros. Por eso somos forjados en el desierto. Y mientras esperamos en nuestras expectativas, en muchas ocasiones somos frustrados porque observamos con ojos carnales y medimos puramente con recursos naturales. Y de esta forma solo podemos fijarnos en lo natural. Y lo que anuncia lo natural no será posible. Y llegarán algunos mensajeros que dirán, no, eso no ha pasado en el mundo. Eso no es de manera alguna. Y mientras hablo esa frase con ustedes, me acuerdo que cuando va a ser 24 años que regresé, 23 años que regresé al Señor, entonces mi matrimonio estaba derrotado y alguien se me acercó y yo le dije, yo estoy orando para que Dios restaure mi matrimonio. Y me preguntaron, ¿y cuánto tiempo? Yo le dije, hace 6 años que me separé. Me dijeron, es imposible. Se engañaron, era posible. Y para mí también era imposible, porque si yo mirara con los ojos materiales, yo daría razón al mensaje que me llegó y que me dijo que no era posible. Pero el otro mensaje que crea en nosotros a causa de nuestra expectativa es, ¿fue Dios o es cosa de mi carne o de mi cabeza? ¿Fue Dios o es cosa de mi carne y de mi cabeza? Y ese es el momento donde la duda se presenta para que haya desánimo y perdamos el foco. Pero debemos tener claro que cuando Dios llama y promete, aunque no estemos viendo, eso se dará, pero en su tiempo y a su manera. Porque Dios hace las cosas a su manera. Y si nosotros fuéramos a elegir la manera con que Dios trabajase en nuestras vidas, nosotros elegiríamos un método más sencillo, un método más simple, pero Dios no sería glorificado en ese método. Por eso Dios nos trata de una manera especial, porque nosotros sabremos dar la honra y la gloria a su nombre, y no nos quedará duda de que Dios fue quien trabajó y Dios fue quien formó. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar
que Dios sigue trabajando en nuestra vida, aunque nosotros no estemos viendo, o que su método no sea el que a mí me parezca. Pero Dios tiene que cambiar carácter, manera de pensar, y me tiene que enseñar que Él solo exalta a aquellos que se humillan. Dios no exalta a ningún exaltado. Siempre en mis argumentos, cuando hablen con alguien del llamamiento, por ejemplo, de Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto, que bajo mi punto de vista humano, sería más fácil utilizar a Moisés cercano a Faraón, al Moisés del palacio, porque ya que para que él viviera, Dios lo guardó en el palacio. A veces nos cuesta pensar esto, pero para que Moisés sobreviviera y el propósito de Dios pudiera cumplirse en favor del pueblo de Israel, Dios lo guardó en el palacio. Posiblemente la madre de Moisés haya dicho: qué bueno ha sido Dios, lo llevó al palacio y desde allí Dios hará algo grande con él, lo pondrá a gobernar, él será gobernante en algún momento y de ahí Dios liberará a nuestro pueblo de esta aflicción que nosotros estamos pasando. Pero Dios ya tenía una ruta. No era nada de lo que alguien podía estar pensando. Pero Dios no lo hizo de aquella manera, porque librar el pueblo tenía un propósito aún más importante. Porque si Dios liberara usando el Moisés del palacio, Moisés no hubiese madurado y Dios no hubiese sido reconocido. Para que Dios pudiera ser reconocido y para que Moisés pudiera ser tratado, Moisés tendría que ir al desierto. Y Dios lo llevó al desierto. Puede que en esta tarde haya llegado aquí con interrogantes en cuanto a tu llamado, en cuanto a las promesas de Dios, porque no estés viendo con los ojos espirituales, sino con los ojos carnales. Eliseo en una cierta ocasión, el mozo de Eliseo sale de donde ellos estaban y cuando él mira, le ve soldados y él vuelve asustado y dice a Eliseo: ay, Señor, vamos a perecer. Y Eliseo salió y dijo: Señor, ábrele los ojos para que vea, porque mayor es el que está con nosotros que los que están con ellos. Cuando sus ojos fueron abiertos, ellos vieron que el ejército celestial era mucho mayor que aquel ejército que le estaba dando importancia. Puede que en esta tarde estés dando importancia a lo que ves, a lo que puedes tocar, a lo que puedes calcular, pero porque has calculado con recursos naturales. Pero Dios tiene recursos celestial para aquello que es imposible para el hombre. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros pensamos que sería más fácil utilizar al Moisés en el palacio. Y el que quiera conocer esa historia está en el capítulo 2 de Éxodo, versículo del 1 al 10. No lo voy a leer ahora. Usted lo puede leer. Ya hemos dicho, según lo que pudo pensar la madre de Moisés, era que Dios lo levantaría en el palacio. Pero Dios, como he dicho, tenía un propósito más importante, que era que el pueblo de Israel reconociera al Dios que le permitió estar en cautiverio. Porque a veces parece que hay cosas que suceden en nuestra vida que no son agradables, que no es Dios trabajando. Y es Dios trabajando. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso que nosotros nos acordamos más de los momentos difíciles que en los momentos donde nos hemos gozado. Y es por eso que nosotros siempre estamos quejando de aquello que nos falta y no nos regocijamos con aquello que ya tenemos. Y somos infelices por gusto, porque hay razón esta tarde para dar gloria a Dios, porque hay razón esta tarde para levantar las manos y decir que bueno eres tú, Señor, porque hay razón esta tarde para adorar y para exaltarlo. Pero sin embargo, muchos de nosotros venimos quejando de nuestra casa hasta aquí, porque está frío, porque está lloviendo, porque tal y porque no sé qué. Pero Dios es digno de toda honra y de toda gloria. Y nosotros estamos agradecidos
con el tiempo que hay, porque Él gobierna los tiempos a su antojo, porque Él sabe lo que es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, algo más importante que la libertad del pueblo de Israel era que el mismo pueblo de Israel volviera a conocer a Dios. Porque a veces venimos al culto, venimos a la iglesia, pero es de una forma mecánica. No es porque nosotros tenemos un encuentro personal con Dios y nos place venir y adorar su nombre, porque reconocemos su autoridad y reconocemos que solo Él es digno de honra y de gloria. Cuando esto, aún en medio el dolor, aún en medio la tribulación, aún en medio la preocupación, habrá un momento para adorar y para exaltar al Dios que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que en la liberación del pueblo de Israel, Dios no solamente daría libertad a Israel, sino que trataría la vida de Moisés de manera que él lo conociera, porque como estamos diciendo, él fue creado en el palacio. Y los dioses que gobernaban aquel palacio no eran el Dios de Israel. Eran otros dioses. Aunque él reconocía, porque Dios también dio sabiduría a su madre, y su madre fue quien lo estuvo creando hasta poder entregar a la hija del faraón, que lo hizo su hijo. Egipto quiere adoptarte, ten cuidado. Abre los ojos. Vivir en el palacio es maravilloso. Vivir en comodidad es muy bueno. Pero cuando Dios nos quiere tratar, Dios nos lleva a lugares que nosotros ni nos imaginamos. Así que el propósito era que el Dios de Israel fuera conocido, fuera temido y también fuera adorado. Porque cuando una nación era hecha cautiva, su Dios era desmoralizado y deshonrado, junto con el pueblo derrotado. Y aquella liberación tendría que devolver la honra al único Dios verdadero, que fue quien permitió que fuesen cautivos. Y además tenía que recordar a su pueblo quién era Jehová, a aquellos que fueron hechos cautivos, pero también a toda una generación que nació en el cautiverio y que solamente le conocía de nombre, y muy probablemente pensara: el Dios de mi padre, de nuestros padres, nos ha abandonado o ha huido delante del Dios de ellos. Por eso levantar a Moisés desde el palacio no era viable para aquella obra, y el Moisés que iría a liderar a la liberación de Israel tenía que ser procesado y tener un encuentro personal con el Dios de sus padres, el Dios verdadero, el Dios que lo escondió en el palacio, pero también el Dios que había marcado un encuentro con él en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Has parado para pensar que en tu desierto es el lugar donde Dios ha preparado un encuentro personal contigo? Si fuera por su expectativa cuando recibiste el llamado, lo más probable es que pensara que no sería el lugar más adecuado, porque Dios nos ama tanto que sería incapaz de llevarnos al desierto. El mismo Cristo fue llevado al desierto para ser tentado. En este caso, Dios, cuando nos lleva al desierto, nos lleva para que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. Y Moisés se casó en la ciudad de Madián. Yo estuve estudiando sobre la ciudad. La ciudad era muy parecida a Lanzarote, era un poquito desértica, pero también tenía medios de supervivencia porque había oasis. Y entonces allí llevaban los animales a pastorear. Pero un día Moisés dijo: voy a ir un poquito más allá. Y fue hasta al monte. Y allí en el monte Dios los estaba esperando. Él fue un poco más adentro. Y cuando de repente él tiene la visión de la zarza, donde Dios se le revela y le informa de su propósito y de la misión que tendría que llevar a cabo. Y Dios le dice:
Te tengo una noticia que da, Moisés. Serás el que va a liberar al pueblo de Israel, a mi pueblo, a mi gente, porque están sufriendo y ellos me han clamado y yo he escuchado sus oraciones y te voy a utilizar para que lleve esta obra a cabo. Y yo en ese momento, cuando llegué a esta altura, el Señor me inquietó con una pregunta que yo me desperté con ella hoy en la cabeza. Por eso le dije a ustedes que no es el mensaje que yo acostumbro si fuera a elegir yo para predicar esta tarde. Y entonces la pregunta que surge es la siguiente. ¿Por qué te preguntas por qué aquí? Esa es la pregunta que tienes. La respuesta es porque no son tus expectativas. No es con tu diseño. Es con lo que Él le ha propuesto fuera de toda comodidad, donde Él aclarará cómo, dónde y cuándo irás, dirás y harás lo que Él te diga. Ahora sí vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículos del 10 al 15. Espero que hayas entendido eso. Te has preguntado por qué aquí. Algunos no entienden por qué aquí, pero es aquí. Porque no son tus expectativas, no es con tu diseño, es con lo que Él ha propuesto fuera de toda tu comodidad. Ahí es donde Él te va a aclarar cómo, dónde y cuándo irás, dirás y harás lo que Él te diga. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Aguanta un poquito ahí. Dios le dice: lo que te será por señal es que cuando hayas salido, cuando hayas liberado, cuando hayas sacado al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Posiblemente en la cabeza de Moisés en aquel momento, él va a hacer preguntas posteriores porque él quería estar seguro, lo vamos a leer. Pero yo estoy seguro que Moisés no se imaginó toda la dificultad que iba a suceder en el camino para que él liberara, para que el pueblo se fuera con él, para que Dios promoviera todo de acuerdo, para que él pudiera irse al lugar donde Dios le dijo que tendría que llevar el pueblo. Él no imaginó que iba a tener que enfrentarse a las plagas. Él no imaginó que iba a tener que enfrentarse a magos que tenía de un principio la misma habilidad que Dios le había dado. Él no se imaginó nunca eso en su vida. Y cuando él decide ir, entonces él empieza a ver cómo Dios empieza a hacer en medio del camino. Algunos de nosotros cuando fuimos llamados, cuando recibimos promesa, pensamos que eso era soplar y hacer botella. Sin embargo, Dios ha tenido todo un compendio de cosas para que nosotros podamos confiar en Él, conocer a Él y saber que Él es poderoso y que cuando Él promete, Él cumple con su promesa. Y cuando nos enfrentamos a las dificultades del llamado, cuando nos enfrentamos a las dificultades de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, muchas de las veces pensamos en desistir, pensamos en abandonar, porque vivir en el palacio, vivir en la comodidad es mucho mejor que vivir en problemado para poder recibir o para poder hacer aquello que Dios ha colocado en nuestras manos. Pero Dios, a aquel que llama, Dios lo trata, porque todo aquel que es llamado y es usado por Dios, la gloria de Dios se manifiesta a través de él.
Y él tiene que aprender a reconocer el poder, la autoridad de Dios, la fidelidad de Dios y poder humillarse frente a ese Dios que aunque lo haya levantado, haya sido el que ha promovido todas las cosas para que la victoria pudiera llegar. Y nosotros tenemos en estos días que saber de estas cosas. Saldremos, esa es la promesa, saldrás con el pueblo y serviréis sobre este monte. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Hay promesa para la iglesia, hay promesa para los llamados, hay promesa para los escogidos, hay promesa para todo aquel que cree en el Hijo del unigénito de Dios. Pero debemos de saber que en nuestra caminada habrán obstáculos que nosotros solo podremos vencer si somos obedientes a la orden que Dios nos ha entregado, a aquello que Dios nos ha dicho que hagamos. Y mientras caminamos, seremos tratados para madurar y obedecer aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Ustedes imaginan? Si ustedes fueran probados o nosotros fuéramos probados como lo fue Abraham, cuando Dios le dice, haré de tu descendencia algo grande, pero en determinado momento Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Señor, ¿y la promesa? ¿Qué voy a hacer con la promesa? Pero la Biblia no nos dice que Abraham rechistó, dice que Abraham obedeció. Cuando Isaac le pregunta, vamos, está la leña, está el cuchillo, está todo preparado, pero ¿dónde está el cordero? Su respuesta fue, el Señor proveerá. Él había confiado en su promesa, porque su hijo ya era un milagro. Él fue concebido cuando ya él no tenía fuerza para hacerlo, pero Dios le dio fuerza, tanto él como su mujer. Y si Dios fue capaz de hacer tal milagro, posiblemente en la mente de Abraham estaba, aunque él muera, él va a sobrevivir, porque la promesa de Dios habrá de cumplirse en mi vida por medio de ese hijo que él mismo me lo dio. Y algunos de nosotros, cuando llega la imposibilidad, cuando llega los obstáculos, en muchas ocasiones a nosotros se nos olvida que la promesa es, ustedes me servirán aún sobre este monte cuando salgan de Egipto. El tiempo, él no lo sabía, pero eso se cumplió. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Será que esta es nuestra duda con respecto a nuestro llamado y a la promesa que Dios nos ha dado? ¿Será que nosotros nos estamos preguntando qué voy a decir, qué voy a hacer, qué voy a responder? ¿Cuál será la respuesta? Si Dios te ha traído al desierto, si Dios se ha revelado a tu vida, si Dios ha prometido que hará, crea que Él lo hará. No tenga duda. Pero es muy difícil, es imposible para los hombres, para Dios es posible. Porque Dios no hace promesa que no pueda cumplir y no entrega palabra que vuelva vacía sin cumplir con el propósito para el cual Él la ha enviado. Eso lo dijo él a Isaías. Por lo tanto, queridos, en esta tarde, aunque yo particularmente no entienda la razón de ese mensaje, Dios por medio de su Espíritu Santo lo sabe perfectamente con quién está hablando, por qué está hablando y cuál es el mensaje que Él quiere entregar en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor, porque puede que estés preocupado, ¿qué responderá?
pero cuando Dios se manifieste, la respuesta llegará de parte de Dios y responderás lo que Dios te ha puesto para que responda. Pero estarás maduro, estarás confiado, estarás lleno de fe, estarás lleno del Espíritu Santo. Tendrás autoridad para levantarte en el nombre de Jesús y hacer lo que tenga que hacer. Pero no pienses que todavía, que ya estás preparado, porque si Dios no ha entregado todavía en tus manos, es porque Dios tratará todavía con tu vida y todavía necesitas maduración espiritual, porque a veces creemos, pero el Señor nos muestra en diferentes ocasiones que lo que creemos no es verdad con respecto a nosotros mismos. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. La obra que Dios tiene para hacer por medio de nosotros y en nosotros, el nombre del Señor deberá de ser reconocido por los siglos de los siglos. Por eso el proceso, que nosotros muchas de las veces no queremos y no entendemos, que lo tomamos muchas veces como sufrimiento, que lo tomamos como que si nosotros fuéramos la pieza principal del propósito de Dios. Nosotros hacemos parte del propósito, pero Dios tiene un propósito principal por el cual Él habrá de trabajar en nuestra vida. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia. Cuando el Señor lo llama y él está ciego, Dios le habla a Ananías y le dice: tú vas y ora por un hombre que estará en tal lugar, así, 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 porque él sabrá lo que es sufrir por amor de mi nombre. Él tuvo éxito ministerial, muchísimo. Uno de los mayores, el mayor escritor del Nuevo Testamento, pero él sufrió por amor al Evangelio. Algunos de nosotros queremos la bendición de ser siervo de Cristo, de ser siervo de Dios, de ser hijo de Dios, pero se nos olvida que ser hijo de Dios es estar comprometido con aquello que Él tiene previsto para cada uno de nosotros. No podemos olvidarnos que el Señor ve el sufrimiento, atiende al afligido y escucha la oración del que se humilla y le busca. Así que no es donde estás, es quien te llama. No es donde estás, es quien ha prometido. No es donde vas, es quien te envía. Así que en esta tarde, ese es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Porque puede que algunos, y voy a cambiar puede, para asegurar, hay algunos de los que estamos aquí en esta tarde que pensamos que el lugar definirá lo que Dios tiene para hacer en nuestra vida. Y no tiene nada que ver. Porque Dios es el que creó los cielos y la tierra y también creó esa tierra. Y Él nos ha traído a ese lugar para que su propósito se cumpla, para que nosotros maduremos y para que nosotros podamos ir allá donde Él nos envíe y hacer la obra para la cual Él nos ha llamado. Por lo tanto, no ponga excusa con el lugar, ni tenga preocupación con la promesa que será inviable aquí en este lugar. Será inviable para ti, pero aquí Dios te tratará y si tiene que transportarte a otra parte, te llevará a otra parte. Pero si lo que Él tiene para hacer contigo todavía es aquí, aquí permanecerá hasta que Él hará contigo lo que Él tiene que hacer. Porque nuestro Dios es un Dios sabio
Porque cuando llegues o reciba lo que Dios tiene para entregarte, deberás estar preparado para que haga lo que haga, su nombre sea conocido, la gloria sea de Él, la honra sea para Él, y solamente puedas decir cuando reciba lo que Dios tiene para ti, decir: siervo inútil soy, porque solo he hecho lo que Dios me ha dicho que hiciera. Bendito sea el nombre del Señor. Ninguno de nosotros somos dignos de gloria, ninguno de nosotros somos dignos de honra, pero nos honra a servir al Dios que creó los cielos y la tierra y ha decidido usar nuestras vidas para que su nombre sea conocido allá donde pise la planta de nuestro pie. Pero debemos aprender y humillarnos delante de Él, afligirnos, pero esperanzosos que su promesa se cumplirá, porque Él es un Dios fiel. Por lo tanto, queridos, puede que algunos de nosotros hayamos creído haber conocido a Dios, pero no hemos andado de acuerdo a lo que Dios quiere, porque Él tiene un propósito y mis expectativas me llevaron a otra parte. Pero hoy es día donde Dios se revela, donde Dios se presenta y donde Dios anuncia cuál es su voluntad, donde Dios anuncia cuál es su propósito, donde Dios te diga: levántate y espera el momento que llegará para que tú vayas allá donde tú piensas que debes de llegar. Porque queremos la tierra que fluye leche y miel. Josué, cuando toma el relieve para que el pueblo pudiera entrar, en el capítulo 3, gracias, de Josué, cuando él toma el poder, él lo primero que dice: santificaos hoy, porque mañana hará el Señor maravilla en el medio de vosotros. Cruzaron el Jordán y las aguas se abrieron y fueron en camino a la tierra. Pero fueron espías a la tierra y volvieron desanimados. Había gigantes. Y dijeron: ¿cómo va a ser esto? Hay gigantes. Unos decían, pero unos trajeron los frutos y los frutos eran una maravilla. Y entonces animó a algunos, pero algunos que vieron al gigante sintieron miedo. Y ellos siguieron caminando hacia la tierra, pero cuando llega hacia la tierra había una muralla. Pero ellos obedecieron lo que Dios había dicho que hiciera, ellos hicieron. Por lo tanto, la muralla, por muy grande que fuese, por muy fortificada que estuviera, no fue un problema. Dios derrumbó las murallas y ellos tomaron la tierra. No esté mirando lo que está delante, lo que tus ojos carnales puedan ver. Mira más allá. Si hay muralla, Dios la derrumbará. Si hay obstáculos, Dios te dará fuerza para que puedas saltar sobre ellos. Si es lejos, Dios colocará el medio para que tú puedas llegar. Pero si la obra que Dios tiene contigo es aquí, has llegado al lugar y lo único que tienes que hacer es preguntarle: Señor, ¿cómo lo diré? ¿Qué haré? Y haz solamente lo que Él te haya dicho que haga, ni más ni menos. Él dará el resultado que a veces nosotros tanto pensamos. A veces nuestra vista está puesta en millones, pero a lo mejor Dios te ha traído a este lugar solamente para que uno sea salvo. ¿Ya paraste para pensar en esto? A veces nosotros miramos el número. Cuando Abraham ora por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra, él no quería que Dios destruyera y él propuso a Dios varias cantidades. Pero al final Dios le dijo: solo está tu sobrino y solo voy a reservar tu sobrino y la familia. Y Dios lo saca. Y la Biblia nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces, si nosotros hoy
ganáramos una persona para Cristo y esta fuera nuestra misión, deberíamos salir más que contentos, porque en el cielo habría fiesta. En el cielo Dios estaría haciendo grandes cosas para que pudiera en el cielo haber fiesta, porque alguien se ha arrepentido de su pecado. Nosotros no sabemos en ocasiones a cuántos, pero como iglesia de Cristo sabemos a quiénes. Espero que ustedes todos sepan de eso. No sabemos a cuántos, pero sabemos a quiénes nos ha enviado y nos ha llamado Dios. Estamos a veces preocupados de los números, pero los números no es lo más importante. Lo más importante es concluir la obra que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Eso es lo importante. Porque los números los maneja Dios. Porque el que convence al hombre de pecado y de justicia se llama Espíritu Santo. Nuestra obra es predicar el evangelio. Nuestra obra es cuidar la iglesia de Cristo. Nuestra obra es enseñar a la iglesia cómo caminar. Nuestra obra es hacer que la iglesia se enamore de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, queridos, en esta tarde yo quiero que entienda que el Señor, el que nos ha llamado, no le importa cuál es tu situación, cuál es el lugar donde tú estás pisando con la planta de tus pies. Y si estás aquí en esta noche, es porque el Señor te trajo a este lugar y estás en Lanzarote. Y algunos de nosotros podemos pensar que aquí en Lanzarote Dios no puede hacer grandes cosas. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento y intimidad para saber que Dios hace grandes cosas en este lugar. Simplemente tú y yo debemos de estar dispuestos a atender aquello para el cual el Señor nos ha llamado. Si nosotros confiamos que Él puede hacer grandes cosas, entonces yo voy a trabajar para aquello que Él considera grande, que a lo mejor yo no lo considero grande, pero Él lo considera grande. Para algunos de nosotros no es gran cosa que alguien sea liberado del alcohol, de la droga, de la fornicación, del adulterio y de la mentira. Pero para Dios es un éxito. Y para mí sería un honor que Dios me utilizara para que alguien fuera libre de la droga, del alcohol, de la mentira, de la fornicación. Porque tendría un conocimiento de Cristo, se arrepentiría y tendría la misma oportunidad que yo tuve cuando le conocí. Y ser tratado por Dios a veces no es muy fácil. Ser tratado por Dios a veces no sucede de la manera que nosotros queremos, pero Dios trabaja en nuestra vida a su manera, porque el propósito es de Él, el llamado es de Él, la gloria es de Él, la honra debe de ser para Él, y la iglesia de Cristo tiene que estar dispuesta a hacer lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Respiramos un aire que nosotros no lo hemos fabricado. Hemos comido, pero el que ha proveído para nosotros ha sido el Señor, aunque nosotros hemos tenido que trabajar. Pero Él nos ha dado salud, nos ha dado inteligencia y nos ha dado medio para que nosotros pudiéramos ganar. Porque si Dios cierra las puertas, nadie abre. Pero si Dios abre, ni el infierno no la puede cerrar. Ese es nuestro Dios. Y si Él te ha llamado, Él tiene un propósito. Y si Él te ha hecho una promesa, Él cumplirá su promesa. Aunque delante de mí haya obstáculos, aunque delante de mí haya muralla, aunque delante de mí todo lo que yo veo es imposibilidad. Pero como hemos repetido más de una vez esta noche, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor nos ha llamado porque hay alguien que sufre. El Señor nos ha llamado para que atendamos al afligido. El Señor nos ha llamado para anunciar, para orar
y para decir que aquel que se humilla y busca su presencia, Él atiende sus peticiones. Por lo tanto, queridos, yo, como les he dicho a un principio, yo no sé por qué el Señor me ha dado esa palabra, pero alguien la ha necesitado. Alguien necesitaba escuchar que Dios no ha vuelto atrás con su llamado y que Dios no se ha olvidado de sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. No mire lo que Dios te ha hablado con expectativas propias, pero esté atento a cómo Dios está trabajando para que sepa dónde Él quiere que vayas y qué es lo que Él quiere que digas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta tarde yo les quiero invitar a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Y hablemos con sinceridad al Señor. Y digamos al Señor lo que nosotros pensamos. Porque a veces nosotros somos muy mecánicos en cuanto a nuestras palabras y se nos olvida que aunque mi palabra por aquí salga mansa, aunque la palabra que yo suelte sean palabras finas, sean palabras que la gente me escuche y me diga, qué bien, qué bonito. Él conoce algo mucho más allá de mis palabras porque Él conoce mi corazón. Él conoce lo que yo estoy sintiendo. Él sabe lo que yo estoy pensando y Él sabe lo que yo necesito. Él sabe lo que tú necesitas. Y es por eso que a lo mejor estás caminando todavía en el desierto. Pero es el Dios que abre el mar para que su pueblo pase a pie seco. Y como ya he dicho, Él es el Dios que abre los ríos para que pasen con pies secos. Él es el Dios que tumba las murallas para que podamos tomar pose de la tierra, para que podamos entrar en la tierra y podamos heredar la tierra que Él nos ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. No dudemos de aquello que Cristo, de aquello que Dios nos ha prometido y ni siquiera nos olvidemos de quién nos ha llamado. Que no tiemble tu corazón, que no vacile su pie, que su pensamiento esté firme, confiado en aquel que te conoce desde el vientre de tu madre. Santo. Que desde el vientre de tu madre dijo, me serás por profeta a las naciones. Santo Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Aquel que aunque desconocían, que aún pensando que era improbable, Dios lo ha levantado de las mismas tinieblas, lo ha rescatado para que su nombre fuera glorificado y exaltado aquí en esta tierra. Solo, lejos, con expectativas distintas, pero Dios tenía un plan y ese plan se está cumpliendo. La promesa está llegando y Él está madurando tu vida para su servicio, para su obra, para que sea hecha conforme su voluntad. Padre amado, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Y yo quiero repetir a ti, aunque tú ya lo sabes, no es palabra fácil para mí predicar, porque tengo miedo, porque pienso, Señor, que puede ser mi carne en muchas ocasiones, pero yo conozco al Dios que me ha llamado. Yo conozco a ti, Señor, que me has sacado de las tinieblas.
Yo te conozco a ti, que me ha liberado de los vicios de la noche, de la vergüenza del hombre sin ti, Señor. Y sé que tus promesas se cumplen, porque ni yo mismo creía que ya se cumpliera. Pero tú llegaste en el tiempo propicio. Tú rescataste, tú levantaste, tú sanaste, tú limpiaste. Y tú llenaste de tu Espíritu Santo y tú lo preparaste y entregaste. Y yo no sé, Señor, dónde tu misericordia, dónde tu voluntad me llevará. Pero estoy dispuesto, ahí donde tú envíes, donde tú mandes. Porque yo soy tuyo y tú me has comprado en el Calvario. Padre, tú sabes perfectamente con quién tú has hablado, aunque esa palabra sigue para el pueblo en general. Pero tú has traído a alguien en esta tarde, en este lugar, estoy seguro, que has pensado, Señor, que el lugar no es el lugar propicio, que ha pensado que aquí, Señor, en este lugar no era la tierra propicia. Pero tú no traes nadie al desierto si no es para tratar con él personalmente. Así, Señor, que revélate en esta tarde, más allá de esa palabra. Quita la duda y muéstrate poderosamente. Trata el carácter que hace falta tratarlo, Señor. Purifica, refina como oro en el fuego, Señor. Como el orero, como el vaso, Señor, en mano del alfarero, así trabaja en la vida de aquel que necesitaba escuchar esa palabra. No es por tu fuerza, no es por lo que tú quieras, no es por lo que tú decides, es por lo que Dios ha propositado hacer en ti, para que le sirva, para que le adore en espíritu y en verdad. Santo, mi alma se alegra en ti en esta tarde, Señor. Y esta es mi oración. Abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver más allá de aquello que me da miedo, de aquello que me da respeto, para que yo pueda ver el ejército de ángeles que tú envías cada vez que nos envía a un lugar, a una misión, para que tu nombre sea glorificado. Trae sobre nuestra vida, Señor, un espíritu de humildad para que podamos rendirnos ante ti, Señor, todos los días, ser diligente con el llamado y estar atento para que cuando se cumpla la promesa, levantar nuestras manos y hacer como lo hizo Miriam al otro lado, alzar nuestras voces y cantar: solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. Bendito sea tu nombre, alabo y exalto, Señor, hoy tu nombre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos inquiete y vayamos de aquí pensando que no es por nuestras fuerzas, sino por la tuya. Rey de reyes y Señor de señores. Honra y gloria a ti te pertenece. Bendito sea tu nombre, Señor. Digno, solo ante ti yo me rindo. Digno, eternamente digno.
impresionante y